Muy buenos días, profesor. Mi nombre es César Arriaza y junto a mis compañeros Diego Gallardo y Alejandro Zamora procederemos a explicar el proyecto asignado para el ramo hidráulica aplicada, el cual consiste en la instalación de una central hidroeléctrica de paso en un río. Luego del análisis estadístico, el diseño de la bocatoma y el diseño del canal de distribución, se realizará el diseño del desarenador en la central hidroeléctrica ubicada en el río Perquilauquén en los siguientes minutos. El organigrama. El trabajo fue realizado de manera colaborativa entre los integrantes del grupo, revisando los procedimientos entre todos, pero concentrándonos mayormente en ciertas actividades cada uno. La revisión y ajuste de datos de la entrega anterior, como la elección del desarenador a diseñar, se realizó como grupo. La búsqueda y extracción de información fue realizada por César Arriaza y los cálculos y dimensionamiento del desarenador por Alejandro Zamora y Diego Gallardo. Su función son obras hidráulicas cuyo objetivo es propiciar la decantación o sedimentación y garantizar la evacuación de gravas, arenas o partículas sólidas que han ingresado a través de una obra de captación o que están siendo conducidas por este mismo. Estas partículas deben ser superior a 200 micras o 0,2 milímetros. Básicamente el funcionamiento se basa en que reduce la velocidad del agua de las turbulencias, logrando que el material o partículas sólidas en suspensión se depositen en el fondo, siendo luego retiradas periódicamente. Y los proyectos de central hidroeléctrica son esenciales, ya que garantiza que el agua que circula por la tubería forzada, que posteriormente acciona las turbinas, esté libre de estas partículas que podrían generar un desgaste o deterioro del material, como por ejemplo el desgaste acelerado de las turbinas en la casa de máquinas, evitando así luego reparaciones y reemplazos. También evita que los sedimentos que queden en el canal de conducción, por lo tanto, así no aumenta la rugosidad y no disminuye la sección efectiva. Evita la rápida colmatación en las cámaras de carga. Entre los elementos básicos que contiene un desarenador está la transición de entrada, o la zona de entrada, la cámara de sedimentación o zona de desarenación, el vertedero, el sistema con puerta de purga y el canal directo. Entre la clasificación se encuentran tres tipos, según operación, que son desarenadores de purga continua, discontinuos o intermitentes, según velocidad de escurrimiento, que aquí se encuentran los de baja velocidad entre 0,2 a 0,6 metros por segundo, o de alta velocidad, que van entre los 0,6 a 1,5 metros por segundo, y según la disposición de las naves de desarenación, ya sea en serie o paralelos. Entre los tipos de desarenadores se encuentran cuatro. El primero, de flujo horizontal, reduce la velocidad del agua mediante el ensanchamiento de un canal, haciendo que las partículas sedimenten mientras el agua sigue su corriente o camino. Dependiendo del espacio que exista en el terreno, puede ser rectangular o alargado como un canal. Sus ventajas es que no interrumpe el flujo del agua y facilita la decantación de las partículas, y uno de sus requerimientos es su forma determinada por el espacio y entorno geográfico, como también su ensanchamiento, que sirve para disminuir la velocidad. Luego está el desarenador de flujo vertical. Su funcionamiento se basa en la sedimentación de las partículas mientras que el agua sube, la velocidad ascensional del agua, por lo que el flujo circula desde el fondo hasta la parte superior. Son de costo elevado y muy utilizados en plantas de tratamiento de aguas residuales. Entre sus ventajas, son útiles para lugares con poco espacio y muy utilizados en plantas de tratamiento de aguas residuales. Y sus requerimientos es que son construidos por riesgo del tipo locativo o de espacio. Luego está el desalinador de alta tasa, que son unos conjuntos de tubos circulares, hexagonales o cuadrados, o simplemente láminas planas paralelas que tienen un ángulo de inclinación, y su finalidad es que el agua ascienda con un flujo laminar, dejando que las partículas decanten. Entre sus ventajas, está que soportan cargas mayores del agua, es más económico y eficiente y ocupa poco espacio. Y entre sus requerimientos está que requiere los tubos, como ya lo he mencionado, con cierto ángulo de inclinación. Y por último está el desalinador de vórtice, que se basa en la formación de un remolino que captura los sólidos en una tolva central de un tanque circular, produciendo la sedimentación por gravedad. A medida que los sólidos se dirigen al centro, unas paletas rotativas aumentan la velocidad suficiente para levantar el material orgánico más liviano y conducirlo a la cámara de arena. Entre sus ventajas está que tiene una gran capacidad volumétrica y ahorra espacio debido a su diseño vertical. Y en sus requerimientos está su forma para poder generar vórtice, que es mayormente vertical. Hola, muy buenas, soy Alejandro Zamora y una vez claro lo expuesto por mi compañero, comenzaré con la explicación del diseño del desarenador de flujo horizontal. Esta elección se justifica por las características de emplazamiento de la zona en estudio, por las definiciones anteriormente otorgadas, por ser el tipo de desarenador más utilizado en este tipo de obras. En primer lugar, se define el tamaño máximo de las partículas que el desarenador debe retirar del flujo para que la turbina trabaje de forma adecuada. Para esto, se procede a la elección de la turbina mediante el siguiente gráfico que relaciona caudal versus la altura de caída, ambos datos obtenidos en la entrega anterior. Por lo que al ingresar los datos de 0,073 metros cúbicos sobre segundo en el eje X y 43 metros en el eje Y, se obtiene una turbina Francis, la cual tiene un diámetro máximo para las partículas entre 0,4 y 1 milímetros. Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden diseñar para un amplio rango de saltos y caudales, rango de desnivel que van desde los 2 hasta cientos de metros. Esto, sumado a su alta eficiencia, ha hecho que este tipo de turbinas sea una de las más usadas en el mundo, principalmente por la producción de energía en centrales hidroeléctricas. Luego se debe calcular la velocidad de flujo en el desarenador, la cual es aquella que se debe prevalecer en el desarenador para garantizar la decantación de las partículas sólidas, y esta se obtiene con la ecuación mostrada en pantalla, donde A se asocia al diámetro de diseño utilizado correspondiente a 0,4 milímetros, entrando en la segunda categoría, tomando el valor de 44, y siguiendo la fórmula se obtiene una velocidad de 0,28 metros sobre segundo. Ahora, con esta velocidad y el caudal cubo se obtiene el área que debe tener la sección de flujo, resultando en 2,63 metros cuadrados.
Luego, con la fórmula que se presenta a continuación, se calcula la altura h del desarenador, resultando un valor de 1,02 metros. Y finalmente, considerando que la relación entre b versus h está entre 2 y 3, se utiliza un factor de 2,5, resultando un valor del ancho de 2,56 metros. Hola, soy Diego Gallardo y voy a explicar el diseño del sedimentador. Bueno, aquí ya como se tiene el dato de la diámetro de las partículas, se debe determinar la velocidad de sedimentación de esta a partir de tres métodos que son los que vamos a utilizar, que son la tabla de Arkhangelski, donde se ingresa el diámetro y se obtiene directamente la velocidad de sedimentación. El segundo método es la experiencia de Celerio, donde a partir de este gráfico se obtiene ingresando en el eje X con el diámetro y en el eje Y se obtiene el W. Y el tercer método, a partir de esta fórmula donde se ingresa el diámetro en metros, se obtiene esta tercera velocidad. Y para utilizar el dato que vamos a utilizar es el promedio de estas tres, que es 5,42 centímetros por segundo. Luego hay que determinar la longitud del desarenador. Para esto se ocupa esta fórmula donde se ingresa la velocidad de flujo, la altura del desarenador, la velocidad de sedimentación y el K, que es un factor de amplificación. Luego de todo esto se obtiene un largo de 7,6 metros. Luego hay que determinar la zona de transición de entrada, el largo que va a tener a partir del ancho del canal y el ancho del desarenador. Finalmente esto se obtiene un largo de transición de 2,4 metros, con el fin de que no hayan alteraciones en la velocidad del canal. Luego se comprueba todo a partir del área del agua con la fórmula de caudal, que es velocidad por área. Y bueno, finalmente aquí están las dimensiones finales del desarenador, que son altura 1 metro, ancho 2,5 metros, velocidad de flujo 0,27 metros por segundo y un largo de 7,61 metros.